Buenos días a todos, mi nombre es Miguel Ángel Año. Yo soy el gerente de la división de refrigerantes de la compañía Evro. Mi compañía Evro es la encargada de fabricar y tiene el contrato de maquila con ExxonMobil para la fabricación de toda su línea de refrigerantes móvil. Entonces, para entrar en materia con el antes, voy a iniciar la conversación, todo lo que tiene que ver con el webinar, con una pequeña introducción a la mecánica básica de los sistemas de refrigeración en motores de combustión interna, ya sean a gas, gasolina o diésel, para que así entendamos un poquito el funcionamiento y posteriormente pues comenzamos a identificar sus partes, sus componentes y entrar en como tal con los refrigerantes y con lo que ustedes se van a enfrentar, con lo que se enfrentan realmente en el mundo de refrigeración. Entonces, doctoriamente, los motores de combustión interna son efectivamente equipos que por el tipo de combustible que utilizan se exponen a temperaturas altas en su operación. Sin embargo, siempre recalco, todo motor debe estar caliente para tener un punto alto de eficiencia. Entonces, por eso digamos que la temperatura tiene que ser un ciclo controlado. Para tener ese punto se necesita cierto nivel de temperatura, por eso la temperatura producida por las combustiones, el 30% se convierte en fuerza, un 30% se nos va por los gases de escape y otro 30% se queda en el motor, en el equipo. Y es lo que nosotros tenemos que aliviar con el sistema de refrigeración, es la temperatura que vamos a desalojar por el radiador. En esta gráfica que están viendo en la diapositiva, lo que yo quiero es que vean que digamos que por la evolución de los sistemas de refrigeración, habían unos sistemas en los motores antiguos y hay unos sistemas en los motores nuevos que son completamente diferentes. Si ven el puntero, en la parte de arriba, cuando ven la ubicación del bloque donde estaba el pistón, ven que la parte negra es porque las paredes del bloque eran bastante gruesas. Los materiales de fabricación de los motores antiguos, de los radiadores antiguos y todos estos sistemas, por lo general era hierro fundido. Entonces, eran bastante robustos, ¿sí? No sufrían tanto con el ataque de oxidación del agua, aunque igual efectivamente el agua los corroía y los oxidaba, pero las paredes eran bastante gruesas, por lo que no se generaban fugas tan fácil y pues por otra parte el hierro era un poquito más resistente. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos avances tecnológicos cambiamos toda la metalografía del sistema para poder llegar a tener sistemas como el que acá ven abajo, donde ya las paredes del bloque de un motor son más pequeñas. Igual ustedes ven ahorita que un radiador es mucho más delgado de lo que podía ser antes, y eso es porque precisamente es un avance tecnológico en la mecánica y en todo lo que tiene que ver con los sistemas de motores para disminuir peso, para ser más eficientes, para disminuir espacio y así pues efectivamente que los motores, la maquinaria y todo eso sean más eficientes. Como les decía, para disminuir ese tamaño de los motores y de todas sus piezas, se va dejando de lado el hierro, todo lo que es fundición de hierro. Y por eso pasamos a tener una metalografía mucho más extensa. Entonces, por eso ustedes ahorita ven que un motor de un carro y muchos componentes de un carro, de una mula, maquinaria amarilla, agrícola, lo que sea, ya viene con muchas partes en aluminio, bronce, acero, cobre, todavía hay algunas partes en hierro, en fundición de hierro, soldaduras en estaño, etcétera. Estos metales aportan beneficios frente a lo que tiene que ver con peso y tamaño, pero a su vez son metales un poco más susceptibles y delicados a un ataque químico, porque aunque hay aluminios que son bastante resistentes a la temperatura, el ataque químico los puede dañar y el aluminio es uno de los metales blancos que son bastante delicados, igual que el bronce. Entonces, si nosotros continuamos utilizando solo agua, si el agua dañaba el hierro, con mucha más fuerza va a dañar todos estos metales que están acá. Entonces, por eso es que tenemos que pasar a una formulación mucho más diferente a lo que era un agua básica, un agua con anticorrosivos, un refrigerante base glicol. En esta diapositiva que van a ver acá, ven el camino o el flujo del refrigerante en el sistema. Ahí, como todos ven en la gráfica de la izquierda, está un bloque de motor con su culata, toda la ductería, pasa al radiador y se devuelve. Como ven, sale rojo y entra azul. Es por lo que tiene este intercambio de calor en el radiador. En la gráfica de la derecha abajo, ven cómo el refrigerante realmente pasa por todo el bloque del motor. Prácticamente el refrigerante está bordeando todas las camisas, que es donde se encuentran los pistones, donde está la combustión y los puntos más altos de fricción. Y si ven en detalle en la gráfica de arriba a la derecha, ahí van a ver más claramente cómo el refrigerante está bordeando las camisas. Entonces, efectivamente, las partes a las que más se somete el motor en resistencia a temperaturas, por ahí es donde pasa el refrigerante.
Ahora bien, voy a hablar de las partes más relevantes del sistema de refrigeración. Está la bomba de agua, que es perfectamente una turbinita, que es la que va a poner a circular el fluido que utilicemos como refrigerante, lo va a poner a circular por todo el sistema. Está el termostato. El termostato funciona como una válvula inteligente, como yo les explicaba al principio. Todo motor tiene que llegar a una cierta temperatura para obtener su punto alto de eficiencia. Si nosotros cogemos un vehículo, un carro por la mañana, el vehículo de la casa, y lo vamos a sacar del parqueadero y tiene que someterse a una pendiente, si el carro está muy frío, se va a colgar, no va a subir tan ágilmente, mientras que si el carro ya está caliente, sube la pendiente sin problema. Eso se debe a que para que el motor funcione bien tiene que estar caliente. Entonces, este termostato, ¿qué es lo que hace? Que el refrigerante se recircule por el bloque del motor, no más, hasta que el motor llegue a su temperatura óptima. Cuando un motor en operación comienza a tener sobretemperaturas por su operación, es donde esta válvula está seteada, de acuerdo a lo que indique el fabricante, para que en determinado pico de temperatura dé apertura y ahí sí el refrigerante pase al radiador. En ese punto, el refrigerante pasa al radiador, se enfría mucho más ágilmente y se devuelve al bloque, se devuelve al motor. Esto se vuelve un ciclo continuo. Y ese ciclo lo que hace es mantener la temperatura del motor en su punto de eficiencia, porque también en el momento en que ya se enfría mucho, el termostato vuelve y se bloquea para que el motor vuelva a ganar temperatura. Es un ciclo continuo. Otra parte importante es el radiador. Pues claramente es un intercambiador de calor por placas. Luego pasamos a la tapa del radiador. Esta tapa es una válvula de alivio, por decirlo más a nivel de ingeniería. Lo que hace es que cuando todo, o sea, un motor por más que tenga una, digamos, una operación bastante eficiente, entonces hay picos de temperatura en los que se pueden generar gases, ¿sí? En esos picos de temperatura donde se generan gases y vapores, la tapa del radiador nos ayuda a liberar esas sobrepresiones, porque la tapa del radiador mantiene el motor presurizado, pero cuando se generan vapores, que es algo normal en la operación, esos gases, la tapa del radiador puede aliviar la salida de esto. Estos salen a un vasito que es el depósito de recuperación, vuelve y se condensa y se mantiene el nivel de refrigerante. Pero esto es una válvula de alivio para el sistema. Y por último, el último componente de todos estos que menciono es el refrigerante. Todos ellos componen el sistema de refrigeración. El último componente es el refrigerante, que si bien pues todos necesitan estar funcionando perfectamente para que haya un equilibrio, el refrigerante se vuelve el más importante, no solo porque es el que refrigera el motor, sino porque ahorita una de sus funciones es proteger los demás componentes. Como hablábamos, el agua corroe las piezas metálicas. Si nosotros estamos teniendo un equipo con agua, muy seguramente vamos a causar corrosiones en el radiador. Eso se van a volver perforaciones y se van a volver fugas. La ventaja de tener un refrigerante bien formulado es que vamos a proteger los metales, como por ejemplo el radiador. Al evitar fugas, vamos a evitar pérdidas de refrigerante, que es lo que más adelante nos causa daños por recalentamiento. El motor en funcionamiento. El motor en funcionamiento se expone a mucho, es un mix de temperaturas, donde tienen temperaturas de gases de compresión, temperaturas en los cabezales del cilindro, que son los que se exponen a la combustión, están las temperaturas de los gases de combustión, los gases de escape y la temperatura normal de operación del cilindro, que es la que más nos interesa, alrededor de 120 grados. Todo ese mix de temperaturas son las que nosotros tenemos que aliviar con un buen refrigerante. ¿Por qué? Porque más del 40% de las fallas de un motor está dada por sobretemperatura. Ustedes que son, digamos, hablo de R&R, son expertos en vender lubricante, saben muy bien que nosotros podemos meterle a un motor el mejor refrigerante del mundo. El mejor lubricante. Un lubricante sintético que esté diseñado, mejor dicho, en una mula para llegar a 20.000 kilómetros. Pero si nosotros comenzamos a tener problemas de sobretemperatura, nosotros le vamos a modificar digamos, todas las características del mismo refrigerante. Cuando nosotros tenemos un pico de temperatura no muy prolongado, lo que comienza a pasar es que comienza a cambiarle la viscosidad al lubricante. Entonces, esas sobretemperaturas, al causarle el cambio de viscosidad, hace que ya las piezas metálicas puedan tener contacto entre sí. Y eso comienza a generar daños internos, aparte de que estamos deteriorando el lubricante. Igualmente, cuando ya no son picos de temperatura, sino son elevadas temperaturas constantemente,
nosotros comenzamos a aportarle un fenómeno al aceite que es la oxidación, la nitración, etcétera. El mantener la temperatura óptima en un buen punto hace que se protejan otros componentes del motor, entre esos el lubricante. Y el lubricante es una parte bastante relevante en toda la tribología de desempeño de un motor, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a pasar a el líquido refrigerante como tal, ya terminando la introducción que tiene que ver con la parte mecánica. Entonces, definición de refrigerante básica. Efectivamente, es el líquido que se utiliza para refrigerar los motores. Eso es todo, la principal función. Pero si vemos más abajo, realmente ahorita, por la ingeniería que se ha desarrollado para todos los motores, necesitamos que cumpla con muchas más responsabilidades. Tiene muchas más cuestiones a cargo, no solo la de eliminar calor. Tiene que funcionar como anticongelante o elevador del punto de ebullición. Anticongelante es cuando estamos hablando en países que tienen estaciones donde definitivamente en invierno pueden llegar hasta menos 30 grados. Si nosotros solo tuviéramos agua en los depósitos, el agua se congela, rompe el bloque, rompe radiadores y rompe todo por la expansión del agua al congelarse. Aparte de que un motor que se prenda y por dentro esté congelado, pues no, digamos que es una falla completa. Pero en países tropicales como nosotros, que estamos en la línea ecuatorial, lo que nos interesa es que se eleve el punto de ebullición. Porque si bien, como yo les explicaba, la operación del motor debe estar alrededor de 120 grados, no siempre se cumple con esto, siempre hay picos donde nosotros, dependiendo, no sé, una mula transitando por el país con la topografía que tenemos, el nivel de exigencia va a ser mayor y los picos de temperatura van a ser más altos. Entonces, el agua ebulle a 100 grados centígrados. En un sistema presurizado, ebulle a 118, pero estamos quedándonos colgados con el punto de operación de un motor. Por eso, al tener glicol, que es el elemento que utilizamos como anticongelante o elevador de punto de ebullición, ya estamos llegando a 130 grados. Entonces ya estamos por encima. Al no ebullir, no se pierde producto, no se va a salir por la tapa del radiador y va a mantener un mejor control de temperatura en la operación del motor. Tercero, tiene que ser protector contra la corrosión y la incrustación. Entonces ahí es donde entra la relevancia del paquete de inhibidores en su formulación para que proteja los metales. Entonces tiene que proteger contra la corrosión y servir como inhibidor de incrustaciones. Una cuarta función, tiene que ser compatible con materiales no metálicos. Yo sé que uno solo se enfoca en que el anticorrosivo, el refrigerante, pues proteja el metal. Y para eso hay muchos inhibidores de corrosión. Pero también es muy importante que con los desarrollos de cada OEM, que son los fabricantes originales de motores, cada uno tiene su complejidad. Entonces, cuando hablo de ser compatible con materiales no metálicos, me refiero a que no vayan a atacarme los empaques de culata, que no me vaya a deteriorar los O-rings, que no me vaya a dañar las mangueras, que no las vaya a cristalizar. A eso voy cuando digo que tiene que ser muy compatible, primero la química, que sea muy compatible con los elastómeros, que son todas esas piezas no metálicas del motor. Tiene que servir como lubricador de la bomba de agua, digamos que es parte de lo que hace el refrigerante. Y por último, tiene que ser prevenir la formación de espuma. Entonces, si bien ustedes una botella de agua, como las que uno compra en la calle, cristal, brisa, etcétera, y ustedes la agitan, ve que el agua por sí solo al agitarse produce burbujas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta formulación de refrigerante tiene un antiespumante para que con la agitación que le pone la bomba del agua, pues no genere burbujas porque esas burbujas se puede volver vapor sobrecalentado que al pegarse con las piezas metálicas del motor generan pitting, que es uno de los problemas que van a ver más adelante. Listo. Voy a narrar un poquito lo que tiene que ver con la evolución del refrigerante. Entonces, como hablábamos, los inicios de un sistema de refrigeración hace muchos años, empezaron los motores, eran con agua. Efectivamente, el agua es el mejor elemento para refrigerar por su transferencia de temperatura. Sin embargo, generaba muchos problemas por los niveles de evaporación y fuera de eso porque el agua por sí sola corroe y oxida los sistemas, perforándolo y generando fugas. Entonces del agua comenzaron a pasar las compañías a utilizar melaza, aceites solubles. Seguramente los que están en el medio han escuchado mucho del aceite soluble como refrigerante. Este evitaba completamente el problema de evaporación, ¿sí? Y por otro lado, pues no generaba fugas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que el aceite soluble, pues no tiene una velocidad de transferencia de temperatura tan buena como si la tiene el agua.
Entonces no estaba refrigerando los sistemas al nivel que se necesitaba. Por eso se descartan los aceites solubles y se devuelven al agua, pero esta vez al agua tratada, ¿sí? Ya que no sea un agua cargada de sales o carbonatos como puede ser en el medio ambiente, sino agua tratada, blanda y con aditivos suplementarios. Aquí es cuando estamos hablando de los anticorrosivos base agua que todavía se utilizan en el mercado. Son los refrigerantes corrientes, que los ven en casi todas las marcas del mercado, muy necesarios para vehículos viejos. Más adelante explicaré por qué. Del agua ya pasamos a las tecnologías de refrigerantes base glicol. El paso fue pasar a refrigerantes base glicol, con formulación del 40 o el 50% de glicol, pero utilizaban digamos que la misma formulación de aditivos anterior, que era inhibidores inorgánicos. Entonces, esos eran ya mucho mejores, pero su duración no era tanta. Y pasamos por final a lo que es base glicol con tecnología orgánica. Algunos simplemente utilizan tecnología orgánica y algunos utilizan tecnología orgánica más nitritos y molibdatos como complemento. Ya cuando hablamos de inhibidores orgánicos, estamos hablando de los refrigerantes larga vida. Y si tienen nitritos y molibdatos, vamos a hablar de los refrigerantes base glicol Extended Life Assurance. Entonces, esta diapositiva que tiene acá es las dos familias, las dos grandes familias de refrigerantes con las que ustedes se van a encontrar en el mercado, que son los base agua y los base glicol, ¿sí? Los dos tienen agua, tienen antiespumante, tienen colorantes, el glicol, ¿sí? Pero los dos tienen inhibidores de corrosión. Entonces aquí es donde también vuelven y se hace esa subdivisión, porque entonces están los base agua inorgánicos y los base agua orgánicos, o están los base glicol inorgánicos y los base glicol orgánicos. Entonces esas son las dos grandes familias de refrigerantes que hay en el mercado y las subdivisiones. Sin embargo, ahorita el 90% de los refrigerantes glicol son con tecnología orgánica, ¿sí? Y el 90%, 95% de los refrigerantes base agua son con tecnología inorgánica. Son muy pocas las referencias en el mercado que tienen base agua orgánico o que tienen base glicol inorgánico. Vamos a hablar de los refrigerantes base glicol. Los componentes, etilenglicol al 40 o al 50%. ¿Por qué pongo estos dos rangos de medida? Porque nosotros somos cumplidores de las normas ASTM, que son las que rigen para todos los fabricantes de motores. Y en las normas ASTM para refrigerantes hablan que para equipo liviano, lo que tiene que ver con automóviles, camionetas, etcétera, el equipo liviano pequeño, con una formulación de refrigerante de glicol al 40% es suficiente por su nivel de operación. Mientras que cuando hablamos por norma STM para trabajo pesado, es requisito inamovible que vaya al 50% de glicol, precisamente porque su operación es mucho más fuerte, pesada y continua. Segundo, porque por lo general cuando hablamos de livianos, es hablar de automóviles y camionetas, hablamos de combustible gasolina. Si bien la explosión es por una chispa con una bujía, la temperatura no es tan alta como la combustión producida por un motor diésel, que ya el diésel, la combustión se hace por compresión. Entonces el nivel de explosión se genera a más altas temperaturas. Y más aún si pasamos a generadores eléctricos o motores a gas, para que lleguen a nivelar su desempeño, utilizan grandes volúmenes de gas y la explosión hace que sean unas temperaturas mucho más altas. Entonces, todo lo que son motores a diésel y gas, por lo general, se recomienda un refrigerante al 50%, para livianos al 40%. Luego están los inhibidores de corrosión, es un paquete de aditivos entre el 3 y el 5%. Los inhibidores el paquete de 3 a 5% lo compone tanto los inhibidores de corrosión como el antiespumante como el colorante. Y el resto de la formulación, como les decía, es agua blanda. Función del etilenglicol es o el anticongelante, para lo que hablaba yo de países con estaciones, o aquí en países tropicales, el evaporización. Genera un mejor control de la temperatura, ayuda a lubricar la bomba y protege mucho contra la cavitación. El agua pues es el disolvente universal, ¿sí? Entonces es donde se disuelve el glicol, se disuelven los inhibidores de corrosión y los colorantes, pero a su vez el agua es el elemento químico de mejor velocidad de transferencia de calor. ¿A qué me refiero? El agua es lo que más rápido entra al bloque, se calienta, cuando sale al radiador se enfría más rápido que si fuera cualquier otro elemento, que es lo que no pasaba con los aceites solubles.
¿Qué pasa si nosotros tenemos un refrigerante formulado al 80% de glicol? El agua sería el 20%. Y lo que realmente se enfría más rápido es el agua. Perderíamos eficiencia en el sistema de refrigeración. Por eso lo máximo es al 50%. Entonces el agua por velocidad de transferencia de temperatura. Inhibidores de corrosión. Es el paquete químico que nos va a proteger contra la corrosión y va a inhibir la incrustación. Como lo mencionaba anteriormente, solo es para eliminar las burbujas en el sistema. Y colorantes. Me detengo para hablar más de colorantes porque el colorante es más un mito en el mercado de refrigerantes, de acuerdo a que muchos clientes están acostumbrados a que yo siempre compro el verde o yo siempre compro el rojo, pero realmente no saben si están comprando un base glicol, si están comprando unos con inhibidores inorgánicos, orgánicos. Entonces esa es la parte donde es que la gente tenga mayor claridad en que el colorante no atribuye ningún beneficio de desempeño a la operación del refrigerante. El colorante no le da ninguna propiedad superior de ebullición o de anticorrosión o incrustación, para nada. El colorante es simplemente un detector de fugas, pero es muy importante como detector de fugas precisamente por eso, porque si nosotros tenemos pérdidas en el sistema de refrigeración, pues el colorante es lo que es el medidor, es el indicador de qué es lo que está pasando. Si nosotros por la noche parqueamos una mula y por la mañana la retiramos y vemos un charco de color verde o de color rojo debajo, ya sabemos que tenemos una fuga y ya el conductor va a estar prevenido antes de salir a carretera. Pero si no tenía colorante porque es pura agua, pues el charco de agua se ve como un charco de agua y no se sabe el día anterior, no se sabe, esa agua se puede secar y no quedó ningún charco, no sabemos si hay fugas, es un detector de fugas. Y cuando estamos hablando de contratos con una empresa minera donde tienen que estar monitoreando volquetas y palas y excavadoras, una manera de identificar mecánicamente las fugas es con una lámpara ultravioleta, como la que utilizamos para detectar los billetes falsos. Pues los colorantes de buena calidad que son diseñados y formulados para los refrigerantes para motor contienen fluoresceína. Al contener ese componente, pues ese reacciona con los rayos ultravioleta. Entonces uno en una inspección puede revisar si hay fugas en mangueras, radiador, identificarlas claramente. Para ampliar un poquito más, por época siempre se utilizó como si el verde fuera para livianos y el rojo para pesados, ¿sí? Eso no distorsiona mucho la realidad porque realmente sí existe una escala de color internacional por la especificación técnica del colorante. Pero cuando estamos hablando de una marca como Móvil que se ciña a las normas internacionales, se cumple. Entonces, un refrigerante, sea orgánico y base glicol, por lo general utiliza la escala de rojo y rojo-naranja. Mientras que si utilizamos un base glicol inorgánico, el color es púrpura. Entonces, Móvil está alineado con eso. Muchos fabricantes están alineados con eso. Pero cuando hablamos de marcas locales y fabricantes locales, a ustedes les pueden vender el base glicol orgánico verde, azul, rojo, que el cliente pida, porque ellos lo hacen muy tailor-made, muy ajustado a lo que el cliente quiera, pero no cumplen con la normativa. Entonces, por eso es que uno se puede acercar y pedir un base glicol orgánico en una estación de servicio y si uno no sabe, le venden cualquier agua verde o colorada y es porque hay mucho fabricante local que lo que hace es meterle un... No hay aditivos que alteren la coloración. O sea, realmente, si yo tomo un refrigerante como el móvil Delvac Extended Life, sin colorante, el refrigerante es transparente, porque el 50% de su formulación es agua, porque el otro 50% que es etilenglicol es transparente y porque el paquete de inhibidores son unos químicos que se diluyen en esa agua, igual el refrigerante quedaría transparente y translúcido. Entonces no hay aditivos que alteren la acción de un refrigerante. El colorante es completamente propio como otro elemento químico que realmente lo modifica. Listo. Voy a pasar a lo que tiene que ver con los problemas que uno se encuentra en mantenimiento. Entonces, entre estos problemas están la cavitación, la incrustación, la gelificación y la corrosión. Si bien estos son los cuatro problemas más comunes, la gelificación ya no se está dando mucho porque la gente ya compra refrigerantes listos para usar. En décadas pasadas, la gente compraba refrigerantes supuestamente estos para usar, pero tenían que estarle echando complementos, pastillas, polvitos
o poniéndole filtros en los motores que venían con una pastilla de aditivos. Esos todavía se ven. Pero eso funcionaba cuando utilizábamos solo agua con aditivos suplementarios, que como eran inorgánicos y su duración era tan poca, tenían que estarlos enriqueciendo con estas pastillitas, estos polvitos que se echaban al radiador o estos filtros. En la actualidad, como los refrigerantes Basiglicol ya vienen cargados con SSA, que son los suplementarios, ya no hay necesidad de aditivarlos y eso evita modificaciones en las formulaciones que generan gelificación. Entonces vamos a enfocarnos en los otros tres. Cavitación. Cavitación es uno de los problemas que nosotros vemos por esa formación de espumas, ¿sí? De esa formación de burbujas que se dan en el agua, normalmente un glicol, y que comienzan a pegarse en los motales y esas burbujitas son las que comienzan a hacerle perforaciones, porque esas burbujitas son vapor sobrecalentado que implotan cuando se pegan en el metal y generan orificios. Tengo una pregunta, dice acá, pero las unidades de SCA se deben estar enriqueciendo, por eso los filtros de refrigerante vienen unos con esos SCA, pregunta Sebastián. Esto, como lo decía, esos filtros que venían con esos SEA, ¿sí? Era porque ven para cuando los refrigerantes eran con inhibidores inorgánicos y por lo general base agua. ¿Por qué? Porque un inhibidor, un anticorrosivo, mejor dicho, un refrigerante base agua y con inhibidores orgánicos está diseñado para que dure alrededor de 15.000 kilómetros o en operación con una maquinaria que sea por horómetro 2.000 horas. Entonces, si yo le meto un anticorrosivo de 15.000 kilómetros a una mula que se traslada desde Buenaventura hasta Bogotá y luego a la costa, pues resulta que una mula de trabajo pesado le puede meter hasta 8.000 kilómetros al mes. Y si uno tiene un refrigerante base agua con aditivos inorgánicos, pues no va a durar lo suficiente protegiendo el motor y por eso tienen que instalarle esos filtros que van enriqueciendo la formulación de inhibidores de corrosión en el sistema para que prolongarle un poco más la vida al refrigerante base agua. Por eso es que se usaba. Pero si me preguntan ahorita, los motores, o sea, si ahorita sale a la venta una Kenworth, una International, una Mack, esas ya vienen con refrigerante base glicol y esas ya no vienen con este tipo de filtros porque ya el refrigerante, un Extended Life Coolant, ya viene con la carga de aditivos, de inhibidores orgánicos que están diseñados para 1.000.000 de kilómetros. Entonces ya no hay que estarlo enriqueciendo con SEA complementarios. ¿Vale? Listo, me devuelvo a la presentación. Entonces, el pitting es una de esas fallas precisamente por desprotección de la pieza metálica y porque la formulación al ser pura agua genera burbujas. Entonces, esto lo eliminamos con un refrigerante base glicol y una buena formulación de inhibidores. El problema más común. El problema más común que nosotros solemos encontrar es la corrosión. ¿Por qué la corrosión? Porque efectivamente muchos qué, muchos, digamos, muchos equipos, mucha maquinaria, mulas, etcétera, muchos motores donde utilizan pura agua, ¿sí? Y el agua, pues, causa el fenómeno químico de oxidación. Comienza a reaccionar con los metales, a desprender moléculas, como digo, a reaccionar químicamente, y pues eso comienza a generar orificios. Al generar orificios, comienza a crear digamos que esas rebabas de incrustación de óxido, aparte de las perforaciones. Entonces, ese se vuelve un problema muy, digamos, es de los más comunes, los más grandes. En las gráficas de la derecha, arriba está el problema de corrosión, el desprendimiento del metal por corrosión. Abajo ven una capa verde sobre el metal. Esa es la protección que generan los inhibidores de corrosión inorgánicos. Y en la gráfica de más abajo es donde ven digamos, de lo que genera, digamos, la protección generada por los inhibidores orgánicos en el metal. Estos orgánicos duran mucho más que los inorgánicos, es porque su manera de reaccionar no es generar una rebaba sobre el metal, sino digamos que generar una especie de reacción química que funcione como soldadura, como soldadura. Entonces, en ese momento, pues va a bloquear cualquier tipo de orificio que se pueda abrir, hace los rellenos, ¿sí?
sin bloquear el metal con el tema del refrigerante, en contacto con el refrigerante. El otro problema es la incrustación. Esta incrustación, esto se da mucho, es por el uso de aguas no adecuadas, más que todo. Es entendible que si una mula sale por carretera de aquí hacia la costa y coge la vía al mar, la ruta del sol, y tiene un rompimiento de manguera, lo que sea en carretera, pues lo que hacen es reemplazar la manguera y comenzar a echarle agua de lo que encuentra en carretera. Cuando comenzamos a echarle aguas de lo que se encuentra en carretera, pues lo único que estamos haciendo es meterle aguas que en la naturaleza están muy cargadas de sales minerales. Esas sales minerales son carbonatos de calcio, de sodio, fosfato, o sea, tiene una cantidad de sílices, arena. Todas esas sales lo que hacen en el sistema es incrustarlo. ¿Cómo? Si ustedes toman en la casa, ¿sí? Y toman una ollita con agua, le echan y la ponen a hervir y le echan muchísima sal. Cuando ustedes dejan secar el agua, van a ver que la olla queda completamente blanca. Eso es por la sal, ¿sí? Por el sodio, por la sal que nosotros tenemos en la casa. Lo mismo pasa en estos sistemas de refrigeración. Cuando se comienza a evaporar el agua del refrigerante, pues el agua que está en el sistema, que no es refrigerante, sino es agua, esas sales comienzan a generar películas en todas las paredes de los ductos, del bloque, generan películas sobre las camisas y en todos los canales del radiador, como se ve en esa imagen. ¿Qué hace? Que se obstruya mucho el sistema. Entonces ahí vamos a ver un doble problema. El refrigerante o el líquido que se utilice como refrigerante tiene que estar pasando por un ducto, digamos que a una velocidad de 1 litro por minuto, por dar un dato X. 1 litro por minuto tiene que estar pasando el refrigerante por esa manguerita, por ese ducto metálico. Si tenemos este nivel de incrustación, el fluido va a pasar solo por la parte oscura. Entonces ya no va a pasar a la velocidad de 1 litro por minuto, mucho menos de medio litro por minuto. Al pasar más despacio, vamos a refrigerar mucho más despacio. Entonces le estamos quitando toda la eficiencia al sistema de refrigeración, que es lo que nos causa sobrecalentamientos. Y comienzan los problemas de ahí para adelante. Ese es uno de los problemas. Otro problema, si nosotros tenemos que pasar a través de toda esta área para refrigerar el metal de ese ducto o el metal de la camisa o lo que sea, y tenemos ese nivel de costra, de incrustación, pues el fluido que estemos utilizando como refrigerante no está enfriando el metal, está enfriando la costra. Entonces no está teniendo el contacto directo para enfriar la lámina, solo está enfriando las sales que se quedaron pegadas ahí. Por eso se agrava la deficiencia del sistema de refrigeración. Por eso esos problemas son tan comunes y por eso hay equipos que así estén bien de refrigerante o del nivel, lo que sea, el nivel de agua, lo que vean, dicen, pero se me recalienta. ¿Por qué se me recalienta? Porque ya tiene problemas internos que hacen que su sistema de refrigeración no funcione óptimamente. Todo esto se elimina si nosotros tenemos un refrigerante formulado adecuadamente. Ya digamos que hasta ahí vienen los problemas. Esto ya es presentación de móvil. Voy a pasar a las presentaciones. No sé si tengan alguna pregunta más sistemática, más operativa con respecto al tema de refrigerantes, antes de pasar al producto como tal. Voy a repetir la pregunta. Cuando le adiciono agua por alguna razón, ¿qué debo hacer luego para dejar limpio el sistema? Digo depende del volumen de agua que nosotros estemos metiéndole al sistema. ¿Por qué? Porque si es un relleno donde me tocó echar de un cuartico por completar a una mula que está en operación, pero una mula tiene un contenido de 12 galones, pues no lo afecta tanto. Pero si nosotros ya vamos a llenar el sistema con la mitad de agua, pues estamos bajándole la concentración de glicol a la mitad y la concentración del paquete de inhibidores a la mitad. Entonces, no solo estamos modificando todas esas condiciones de elevar el punto de ebullición, sino que la protección de los inhibidores de corrosión la estamos bajando a la mitad de su vida útil. Entonces, si uno tuvo que agregar agua por alguna emergencia y tampoco sabemos qué calidad de agua, lo ideal es que en el próximo mantenimiento hagamos un reemplazo de lo que esté en el radiador. ¿Qué pasa cuando un sistema lleva mucho tiempo solo con agua y se le puede colocar refrigerante con glicol sin problema? ¿Qué va a hacer? Nunca. ¿A qué voy? Si yo tengo voy a poner un caso con temporalidad.
Si yo tengo una mula en operación, digamos que es modelo, estamos a 2019, es modelo 2016, y ahorita veo que está funcionando solo con agua, pues seguramente la mula cuando salió el concesionario en el 2016 salió con glicol y duró un par de años funcionando bien, hasta que ya luego la gente a echarle agua y modificó la formulación del refrigerante. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí contaminamos el sistema hasta que lo volvimos pura agua, pero ahí podemos hacer un flushing, que es una limpieza química del sistema de refrigeración, y volver a utilizar glicol. Pero es muy diferente si nosotros tenemos una mula ya de hace unos 10 años o 15 años que lleva mucho tiempo usando agua, como está en la pregunta, que lleva 6 años, 7, 8 años utilizando agua. Ese es un motor al que difícilmente vamos a poder recuperar con refrigerantes base glicol, porque ya su nivel de oxidación en muchas piezas es elevado. Si yo cojo y le saco el agua y le meto un refrigerante base glicol, el glicol como componente químico es limpiador por naturaleza. ¿Qué significa eso? Que el radiador está lleno de puntos de corrosión por todo lado, de óxido por todo lado. El glicol va a comenzar a limpiar ese óxido. Entonces, el usuario de la mula a los 2 días va a tener todas las fugas del mundo y va a decir que nuestro refrigerante le rompió el radiador, pero no es así. Realmente el radiador ya estaba roto, solo que la oxidación y la corrosión le tapaba los orificios y el glicol, al limpiarle todo eso, le hizo evidente todas las fugas, porque la corrosión como tal en un radiador, en esas pequeñas mangueras de bronce, de cobre, todo, ¿qué hace? Esa corrosión y esa oxidación hace lo mismo que hace una puntilla en una llanta Sellomatic. O sea, la persona ya está pinchada y el aire se le está saliendo de a poquitos, pero el mismo clavo, la misma puntilla le está tapando el hueco, entonces no deja que el hueco sea tan evidente. Lo mismo pasa con la corrosión. La corrosión genera una incrustación de óxido de hierro que tapa parcialmente el orificio. El glicol destapa. Entonces, en ese momento, a esos motores viejos que llevan 10 años usando agua, uno lo que tiene que saber es cómo tratarlo con buenos anticorrosivos base agua para limpiarle el sistema y evitar que eso se siga oxidando más. Como les decía, hay estas tres referencias de móvil que son el móvil Delvac Extended Life, resumen de la formulación, 50% glicol, el resto es agua, inhibidores orgánicos, ¿sí? OAT, lo que conocen como tecnología OAT, que es el paquete de inhibidores orgánicos, más nitritos y molibdatos. Está el móvil Heavy Duty, anteriormente se conocía en el mercado como Mining Coolant, es porque estaba muy diseñado para motores estacionarios, aunque igual funcionan perfectamente en una mula, perfectamente en un doble troque, en un tractor, en lo que sea. Estaba muy diseñado para maquinaria amarilla, así fue su inicio, pero funciona para todo. Igual es para trabajo pesado, es 50% glicol, 50% agua y su paquete de inhibidores. Y está el móvil de Amazon, que es el que utilizamos para equipo liviano, que son automóviles. Este sí va al 40% de glicol y es paquete de inhibidores orgánicos. Operativamente u operacionalmente, móvil del BAC está diseñado para 1.000.000 de kilómetros o 12.000 horas. Móvil Heavy Duty está diseñado para 400.000 kilómetros o 7.000 horas. Y móvil Permazón está diseñado para 240.000 kilómetros. Este no está en horas, no hay seteado en horas, digamos que podría estar alrededor de unas 2.500, 3.000 horas, pero no está seteado en horas, 4.000 horas más bien, porque este es para livianos, este no va a un equipo de orómetro. Bueno, este es un resumen, digamos que lo que tenía el móvil del BAC, digamos que es nuestro mejor caballo de batalla para trabajo pesado, porque efectivamente, al ser un Extended Life Coolant, está alineado con las demás referencias del mercado, como puede ser Caterpillar, Volvo, Chevron, las demás marcas de combustibles, como un Petrobras, como un Terpel, como un Biomax, etcétera. Este es el cumplimiento de normas de nuestro refrigerante. Entonces, este es un resumen. Aquí digamos que tratamos de meter las más relevantes por nuestro comercio aquí en Colombia. Sin embargo, hay un listado completamente mucho más amplio de marcas europeas, pero esto es lo más relevante contra lo que cumple aquí en el país y que nos interesa. Cumple con todas las normas ASTM,
todas las pruebas STM, pero igual es relevante decir que funciona para motores Caterpillar, MTU, que son los Detroit Diesel, todos los motores Cummins, motores Mercedes-Benz, de hecho es uno de los únicos aprobados realmente por Mercedes-Benz que está en Colombia, por Mack, Chrysler, Ford, Freightliner, que también igual es Mercedes, Kenworth, Waukesha, Wärtsilä, están los motores más Volvo, entonces ahí están todas las fabricantes con los que está la aprobación del móvil de mantenimiento. Como decía, como de pronto lo mencioné en la respuesta que hice ahorita, cuando vamos a hacer un cambio de refrigerante, pues hay que revisar siempre muy puntualmente las políticas de mantenimiento. Y en esas políticas de mantenimiento es revisar cuántas horas de operación o años de operación tiene para poder hacer un cambio. El escenario más sencillo es, si yo me encuentro con un cliente, digamos que es una empresa de infraestructura, que tiene maquinaria amarilla Caterpillar y tiene mulas Kenworth, puede que ellos estén utilizando en la maquinaria Caterpillar el CAT Life Coolant. Ese tiene la misma naturaleza química, porque cumple con las mismas normas internacionales que el móvil Delvac Extended Life Coolant. Entonces es 50 glicol, paquete orgánico, más nitritos y molibdatos. Cuando nosotros nos encontramos con que un cliente está utilizando la misma referencia que el móvil del BAC, como en este caso les pongo el ejemplo, un CAT Extended Life, la migración es la más sencilla, porque los dos refrigerantes son perfectamente compatibles. Entonces no tenemos que decirle al cliente que tiene que coger un bulldozer que tiene 24 galones en su sistema de refrigeración y botar los 24 galones para echarle el móvil. No, los rellenos los puede hacer porque entre el móvil y el Caterpillar se pueden mezclar por su naturaleza química. Entonces, la migración. ¿Mm? Si nos encontramos con, digamos, un segundo escenario, si nos encontramos con una mula, lo que digo, una mula Kenworth que lleva 5 años en el mercado operando y la vamos a medir de agua, pues posiblemente duró unos 2, 3 años con glicol hasta que comenzaron a migrarle haciendo rellenos con agua. Eso contaminó el sistema, pero no está deteriorado porque duró un buen tiempo con glicol. Ahí podemos hacer que es una limpieza química con un limpiador especial y recuperarlo para que utilice base glicol sin problema. Ya cuando hablamos de motores más viejos que vienen usando agua, toca meterles limpiadores, pero, o sea, anticorrosivos con efecto limpiador, no un limpiador químico, sino un anticorrosivo que tenga efecto limpiador, y comenzar a mirar la evolución, a ver si podemos devolverlo a un móvil Delvac o si definitivamente tiene que seguir con un anticorrosivo. Y en el peor de los escenarios es cuando son equipos de más de 10 años, 15 años, 20 años operando y que siempre han funcionado con agua, realmente van a tener que seguir funcionando con agua. Si ustedes llegan donde un cliente o el mismo cliente, si llega, tiene una mula de 15 años y usa solo agua y les pide un móvil Delvac, le hacemos un daño, porque el glicol va a deteriorar mucho sus partes. Listo, yo creo que hasta ahí es donde va la parte operativa. Digamos que esto que voy a poner acá como diapositiva son equipos de respaldo para monitoreo, donde efectivamente está el refractómetro, que es el equipo de medición de glicol analítico más común para campo, está el densímetro y están las tirillas que nos pueden medir incluso paquete de aditivos. Ya de resto, lo que puedo decir con respecto a la capacitación es tener cuidado con el uso de refrigerantes base glicol, no entrar mucho en contacto con el glicol porque sí es tóxico para los humanos o animales, ¿sí? Entonces, si a mí se me riega glicol en el pasto, no le va a causar daño a la vegetación, no va a dañar la tierra, pero si yo me tomo 50 mililitros de glicol, voy a tener un daño renal. O sea, eso no se puede, no puede haber ingestión de refrigerantes base de glicol. El contacto con la piel genera irritación, la salpicadura a los ojos genera irritación y la inhalación también genera irritación. Entonces es más como normas de cuidado. Y yo creo que con eso termino muy puntualmente la charla como para tener espacio para preguntas. Si deseo cambiar el refrigerante a otra marca, ¿qué debo hacer? ¿De cuánto sería el tiempo estimado de la prueba para saber si funciona correctamente? El tiempo estimado de una prueba de refrigerante realmente es 6 meses. Eso no se puede probar tan rápido porque es un sistema que tiene un producto que tiene que recircular mucho por el motor para poder evaluarse. ¿Sí? No es tan rápido como el lubricante, que el lubricante pues uno puede estar monitoreando más seguido porque su vida realmente es más corta que la del refrigerante. Pero ¿cómo puede uno hacer el cambio de una marca a otra? Realmente uno lo que tiene es que identificar qué tiene actualmente en el radiador para buscar su homólogo.
como lo digo, si yo soy un usuario de transporte pesado, si yo soy una compañía que tiene 50 mulas, independientemente de la marca, International, Kenworth, Mack, no sé, hasta Kodiak, lo que sea, ¿sí? Yo lo que tengo es que hacer un análisis previo es para saber qué tengo y ahí sí miro cuál es el homólogo. Si yo veo que estoy utilizando un refrigerante muy juiciosamente, 50 glicol, todo el cuento, ya sea un Fleetguard, un Fleetride, un Caterpillar, un Chevron, y son de larga vida, Extended Life, perfectamente puedo migrar a un móvil del back sin problema. Pero si yo estoy utilizando un anticorrosivo base agua, pues nos toca evaluar qué tan bien estará el sistema, a ver si podemos pasar a un glicol o si toca continuar con un anticorrosivo base agua. Los filtros que vienen cargados con esos aditivos SSA no es que me comiencen a afectar directamente los refrigerantes base glicol. No es que me vayan a afectar directamente los refrigerantes base glicol. No, no los van a afectar. Pero digamos que sí distorsiona un poquito la fórmula. Entonces, gracias a Dios ahorita los refrigerantes son muy bien, pero lo que sí puedo decirles es que ya pueden descartar el uso de ese tipo de filtros. Ya no son necesarios usarlos. Aparte que de por sí deben ser más costosos. Entonces, no es que le vaya a afectar contra uno que tenga glicol, pero ya es mejor no, pues eliminarlos de las variables de mantenimiento. Que si es seguro que un refrigerante base glicol no genera óxido. Si yo compro un refrigerante base glicol de una buena marca, no tiene por qué generar óxido. ¿Por qué? Porque un refrigerante base glicol, el glicol no genera óxido y el glicol no rompe metales. ¿Mm? Pero el agua con la que está formulado sí tiene que ser agua tratada, ¿sí? Y fuera de eso, el refrigerante tiene que estar bien formulado con inhibidores de corrosión. ¿A qué voy? Si yo tengo un refrigerante y si yo no utilizo inhibidores, sino solo hago una formulación 50% agua y 50% glicol, puedo estar oxidando el metal, porque no hay inhibidores de corrosión que lo estén protegiendo. Por eso es importante una buena formulación de inhibidores en la referencia de refrigerante que tengamos. Entonces, la pregunta es si un refrigerante base glicol no genera óxido, un refrigerante base glicol en la actualidad, con las formulaciones que tienen casi todos los fabricantes, no, por lo contrario, teje contra el óxido. Hay que tener muy en cuenta es también la vida útil del refrigerante. ¿Por qué lo digo? Porque sí puede darse el caso de que haya un refrigerante base agua que genere óxido. Y no es porque esté mal formulado, es por una mala práctica operativa. Como digo, hay mucho refrigerante corriente en el mercado, ¿sí? Base agua. Son muy útiles, son muy buenos, pero tienen una vida útil corta. Es lo que yo digo. Yo tengo una mula de trabajo pesado y le meto un refrigerante corriente que está para 15.000 kilómetros, yo tengo que estarlo cambiando mínimo cada 4 meses, ¿sí? Digo, máximo cada 4 meses, porque así uno vea el nivel del color verde, rojo, lo que yo les digo, cualquier nivel, uno la vea bien de nivel, no significa que el paquetibus todavía esté completo, porque la gente tiende a cambiar el refrigerante, es cuando ve que ya el nivel está bajito, le echa más, o de pronto le da por cambiarlo porque una manguera se rompió, pero nunca lo cambia frecuentemente. Lo que sí es culturalmente que pasa con el lubricante. Cuando a uno le dicen que para el carro de la casa el lubricante es para 8.000 kilómetros, uno muy juicioso cambia el lubricante cada 8.000 kilómetros, independientemente de que uno saque la lanceta y se dé cuenta bonito de color, medio bien de viscosidad. Uno siempre cambia el refrigerante, el lubricante cada 5.000 kilómetros o cada 8.000 o cada 10.000 kilómetros, dependiendo de la referencia. Igual toca hacer con el refrigerante. No es porque el color se vea bien o el nivel se vea bien en el radiador, en el vaso de expansión. Los paquetes y aditivos se van acabando. Entonces, sí puede darse el caso de que un refrigerante, por más que sea refrigerante, cause óxido si le alargaron la vida a su uso. ¿Cada cuánto se le da el refrigerante? Eso de preferencia. Como yo digo, si el usuario, a ver, si un cliente tiene una mula international en general viene con un motor Cummins, ¿sí? Dependiendo del modelo viene con un ISX o un ISM. Y si viene usando el refrigerante de la casa, que es un Fleetguard de Cummins, ese Fleetguard está diseñado para 240.000 kilómetros. Debería cambiarlo cada 240.000 kilómetros. Si yo voy a analizar una excavadora Caterpillar, su motor Caterpillar, y están utilizando el CAT ELC, el Extended Life Coolant de Caterpillar,
ese refrigerante viene para 12.000 horas. Yo debería cambiarlo cada 12.000 horas. Lo que pasa es que los refrigerantes Extended Life, su resistencia es muy prolongada. Y por más que yo diga que el Delvac llega a 1.000.000 de kilómetros, ningún motor llega allá tan intacto. ¿A qué me refiero? Siempre antes del 1.000.000 de kilómetros o antes de los 240.000 kilómetros o 400.000 kilómetros, si es un heavy duty, siempre se va a romper una manguera o siempre va a haber un daño por culata o siempre va a haber un daño por alguna cosa que nos genera un cambio de refrigerante. Pero si es por uso, cuando utilizamos un refrigerante base glicol, lo mínimo, por referencia, son 240.000 kilómetros en un larga vida y en un extended life, 1.000.000 de kilómetros. ¿Qué tipo de pruebas se hacen en el laboratorio? Entonces, al igual que en lubricantes existen análisis básicos, avanzados y completos o premium. ¿Sí? En refrigerantes pasa lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que así como en lubricantes está la prueba de metales, oxidación, nitración, que es por infrarrojo, y viscosidad, como prueba básica, nosotros como prueba básica podemos medir glicol, contenido de nitritos, molibdatos y pH, ¿sí? Posiblemente punto de ebullición. Si vamos a un nivel más avanzado, entonces, que en lubricantes ustedes lo ven ya cuando le meten el TBN o TAN, en refrigerantes, nosotros ya comenzamos a evaluar alcalinidad de reserva, ¿sí? Pruebas más cuantitativas de nitritos y molibdatos como aditivos, sigue siendo pH y glicol las básicas que están incluidas, y turbidez. Y ya cuando queremos análisis más avanzado, que hago el homólogo a lubricantes cuando queremos hacer partículas o agua por Carl-Fischer, en refrigerantes ya en el nivel premium de análisis ya podemos meterle partes por millón de hierro, ¿sí? Presencias de gases o aceites y de pronto la determinación de algún otro metal, dependiendo de lo que el cliente pida, si está en nuestro alcance. Esas son como las pruebas, está la básica, avanzada y premium. Casi siempre nos enfocamos a glicol, aditivos, pH y alcalinidad de reserva. En una prueba avanzada es importante medir, una prueba avanzada, una prueba premium, es importante medir contenido de grasas y aceites, es porque eso no solo nos identifica el estado del lubricante, sino el estado del sistema. Porque si detectamos grasas o lubricantes en un refrigerante, es porque posiblemente haya una fuga, es muy posible que sea por empaques de culata. Entonces, si nosotros tenemos grasas o aceites en nuestro refrigerante, es muy posible que haya glicol o agua en el lubricante. Entonces, es un análisis que se vuelve determinante para analizar incluso el sistema. Igualmente, cuando hacemos partes por millón de hierro, es para evaluar si hay oxidaciones en el sistema que ya se vuelvan más críticas. Bueno, no, pues con mucho gusto. Me despido. Si tienen alguna duda a través de RR, todo lo que necesiten.